tal? En esta ocasión haremos una serie de ejercicios a modo de repaso sobre los temas que hemos visto en estas 3 semanas correspondientes al tema de bases completas y ortogonales. Veremos dos primeros ejercicios que tienen que ver precisamente con un conjunto de series de funciones propias y el uso de una base completa y ortogonal. Posteriormente trabajaremos con un ejercicio de valores propios y operadores. Vamos a considerar como un punto inicial, como punto de partida, que cualquier función f de x se puede desarrollar en términos de una serie de funciones propias ortonormales, en este caso con esta representación. Tendremos que la función f de x, donde suponemos que esta función f de x es una función suave, continua, inclusive en tramos, la podemos expresar como una serie desde n igual a 0 hasta infinito del producto de los valores propios a n por las funciones propias phi de n. Vamos a demostrar en este ejercicio que el desarrollo en series es único para un conjunto dado de funciones ortonormales phi n de x. De manera complementaria podemos revisar lo siguiente. Estas funciones phi de n, como se consideran en este ejercicio, serían los vectores base en un espacio de Hilbert de dimensión infinita. Esta referencia la pueden consultar nuevamente en las notas de trabajo complementarias, en donde se trabajó, se explicó y se revisó las características de un espacio de Hilbert. Bien, ahora para resolver este ejercicio seguiremos la lógica matemática que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Podemos proponer entonces que existen valores propios de n, tales que para esta misma función quedaría representado lo siguiente. Tendríamos esta suma desde n igual a 0 hasta infinito, pero ahora los valores propios, el producto de los valores propios de n por las funciones phi de n. Entonces, ahora lo que podemos hacer es ocupar los resultados que hemos visto en el sentido de que si multiplicamos por el conjugado complejo de la función phi de n, también multiplicado por la función de peso omega de x, y posteriormente integramos en el intervalo a b, tendríamos lo siguiente. Tenemos aquí nuestro integral de a b, aquí tenemos el conjugado complejo de phi de n multiplicado por la función de peso omega multiplicado por f, todo esto se integra con respecto a x. Hemos omitido en este momento la correspondiente referencia de que estas funciones phi de n, omega y f dependen de x. Y esto va a ser igual del otro lado también tenemos que multiplicar en la suma, multiplicamos la función phi de n conjugado complejo por phi de n por la función omega, después se integra con respecto al intervalo AB y esto con respecto a X. Y precisamente aquí vamos a apoyarnos con un resultado que se indica en el enunciado. El conjunto de funciones phi n son ortonormales. Por lo tanto, con esta condición de ortonormalidad llegamos al siguiente resultado. Tendríamos aquí la suma desde n igual a 0 hasta infinito del producto de los valores propios de n por una delta de Kronecker nm. Hacemos la correspondiente suma y llegaríamos al siguiente resultado. Tendríamos que los valores propios serían igual a b, la suma sería igual a los valores propios de n. Veamos que en este desarrollo de 3 renglones, finalmente lo que estaríamos encontrando sería lo siguiente. Estaríamos encontrando que los valores propios de n serían iguales a esta integral, y recordemos, precisamente por la definición de estos coeficientes, es la misma expresión que nos define los a n. De tal manera que estaremos concluyendo que an va a ser igual a bn para todo n. Por lo tanto, la expansión de la función en una serie de funciones propias ortonormales es única. Vean que en este ejercicio básicamente lo que ocupamos, lo que utilizamos fue la definición precisamente de ese desarrollo en términos de una función ortonormal. Este sería el primer ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide lo siguiente. Encuentra una base completa y ortonormal para el espacio de las funciones trigonométricas de la siguiente forma. Es decir, tenemos psi de teta va a ser igual a una suma desde n igual a 0 hasta n mayúscula del producto de los valores propios a n por coseno con argumento n teta. Posteriormente, como un segundo enunciado, pero en un segundo inciso, nos pide calcular los vectores base con n igual a 5.
Entonces lo que haremos precisamente para resolver el primer inciso es ocupar una identidad conocida para expresar la función psi de teta. En este momento nos vamos a apoyar de todo ese conjunto de conocimiento que ya hemos adquirido a lo largo de los semestres en la carrera, porque aquí precisamente vamos a ocupar un resultado que se conoce del álgebra. Es decir, vamos a expresar esta función psi de teta, dada por esta suma, en términos de el desarrollo de la función trigonométrica coseno de n teta en términos de una identidad de Euler que involucra una función exponencial, en este caso con un argumento in teta y en el segundo sumando con el negativo de in teta. Hasta este momento lo que hemos representado nada más es la función trigonométrica en términos de una función exponencial. El siguiente paso que veremos a continuación precisamente consiste en asignarle el signo de la suma para cada una de estas funciones exponenciales multiplicada por el correspondiente a n. De tal manera que tendríamos en la primera suma n igual a 0 hasta n del producto de los an por la función exponencial con argumento positivo. En la siguiente suma vean que estamos haciendo la correspondiente suma desde n igual a menos n hasta 0 del producto del valor a con su índice menos n y la exponencial con el argumento in teta. El haber manejado el índice menos n, pues nos cancela, más bien nos deja en el exponente de la función exponencial el valor positivo del producto de in teta. Y entonces esto va a ser igual a una suma desde n igual a menos n hasta n de un producto de un coeficiente c mayúscula de n por la función exponencial con argumento in teta. Y precisamente este valor de Cn va a estar definido de la siguiente manera. Va a valer a n entre 2 para valores de n mayores que 0. Va a ser igual Cn a el cociente de a con su índice menos n entre 2 para n menor que 0. Y C0 va a ser igual a A0. Entonces, ahora también vamos a apoyarnos con el siguiente resultado. Cualquier función trigonométrica dada por esta forma de la función psi de teta, podemos expresar esta función psi de teta en términos de la siguiente función. Tenemos una función phi de n de teta que va a ser igual a la función exponencial con argumento positivo i n teta entre raíz de 2. Este resultado, de hecho, está en uno de los ejercicios que ya hemos revisado, que también se estudió las propiedades de ortogonalidad de este tipo de funciones. Y bien, entonces podemos ocupar este conjunto de funciones phi de n de teta como una base. Sabemos esto que, como les comentaba, ya lo hemos revisado en un ejercicio. De hecho, dejaremos por aquí arriba la etiqueta para que puedan consultar el video. Estas funciones phi de n es un conjunto de funciones completo. Y ahora nos quedaría revisar si es un conjunto ortonormal. Para ello podemos evaluar el producto escalar phi de m con phi de n. Este producto escalar ya lo conocemos, tenemos que integrar de menos pi a pi el producto de la función phi m conjugada por la función phi de n y lo integramos con respecto a teta. Conocemos entonces en términos ya de la expresión de las funciones phi m conjugado y phi n, tendremos un factor de 1 entre 2pi por la integral de menos pi a pi de la función exponencial con este argumento. Tenemos el argumento i por n menos m teta diferencial de teta. Y esto sería precisamente una delta de nm. Tendríamos que revisar los siguientes dos casos, el caso cuando n es igual a m y el caso cuando n es distinto de m. En el primer caso, resulta obvio lo siguiente. El producto escalar de phi de m con phi de n sería tomar este factor, 1 entre 2 por pi, tomar la integral de menos pi a pi del diferencial de teta y esto nos daría la unidad. Tendríamos que revisar el siguiente caso, cuando n es distinto de m, tendríamos lo siguiente. El producto escalar estaría dado por esta expresión, tenemos el mismo factor, la integral de menos pi a pi, donde tendríamos integrando la función exponencial con este argumento. Haciendo el correspondiente desarrollo de la integral, llegaríamos a esta expresión y podemos entonces aprovechar propiedades de la función exponencial para poder pasar al siguiente resultado. Tendríamos un cociente. Nos interesa estudiar el numerador.
tenemos un factor 2 por i, y en particular la función seno, que tiene un argumento que es múltiplo de n menos m por pi. Y sabemos que para cualesquiera valores de n y m, este cociente es 0. Por lo tanto, entonces estaríamos encontrando que este conjunto de funciones phi n de teta pues es una base completa y ortonormal. De tal manera que este resultado al que habíamos llegado, la serie que va de n igual a menos n a n del factor o los valores propios c mayúscula n por la función exponencial, es una base que tiene 2 por n más 1 funciones del tipo phi de n de teta. Quiere decir que la dimensión de este espacio de funciones es igual a 2 por n más 1. De esta manera, entonces tendríamos el resultado que nos permitiría resolver el siguiente inciso. Es decir, si ya tenemos la expresión para la base ortonormal, ahora podemos calcular los vectores base. ¿Cómo lo haremos? Precisamente tomando la información que nos indica el enunciado. Si hacemos que n igual a 5, la dimensión del espacio sería igual a 11. Por lo tanto, tendríamos que dentro de la base tendríamos 11 vectores. Estarían expresados de esta manera. El correspondiente subíndice nos indicaría el valor de n. Comenzaríamos con phi de n igual a menos 5 de teta. Tendría sería igual a la función exponencial con argumento menos 5 por i teta entre raíz de 2pi. Para el siguiente valor de n igual a menos 4 tendríamos esta función. Y de manera progresiva aumentamos el valor de el subíndice n mayúscula en una unidad, llegaríamos al valor de la función phi 0, que sería igual a 1 entre raíz de 2 por pi, y posteriormente incrementamos el valor de n hasta llegar a phi 4 y a phi 5. De esta manera tendríamos los dos incisos con respuesta al ejercicio. Pasamos ahora a una revisión, también ya con un ejercicio de aplicación, para un problema de valores propios y operadores. El enunciado nos solicita lo siguiente. Calcula los valores propios, así como las funciones propias del operador a, que va a ser igual a negativo de la derivada de segundo orden con respecto a x. Aquí hemos identificado el operador a con un circunflejo. Recuerden que es cuestión de notación. En el ejercicio anterior definimos operadores como alfa, beta, gamma, pero ya propiamente, más en el área de mecánica cuántica, el operador normalmente está identificado por una letra y con un marco, en este caso una señal, un circunflejo, nos indicaría que es un operador. Dentro de este cálculo de valores propios se nos pide que limitemos la búsqueda de las funciones propias a aquellas funciones complejas que se anulan en todas partes excepto en la región donde x es menor que a y es mayor que 0. Este es el primer inciso. El segundo inciso de este tercer ejercicio nos pide normalizar la función propia y encuentra la probabilidad en esta región donde x es menor que a medios y es mayor que 0. Comenzamos a resolver el inciso 1. Y lo que tenemos que revisar es que un problema de valores propios para este operador consiste en resolver la siguiente ecuación diferencial. Tendremos aquí una función de prueba psi, y entonces estaríamos planteando que el negativo de la segunda derivada de psi con respecto a x va a ser igual a alfa por psi de x. Es un problema de valores propios. Alfa sería la función perdón, serían los valores propios y psi de x los correspondientes funciones propias, como aquí lo mencionamos. Y el siguiente paso es resolver esta ecuación diferencial. Para ello nos apoyaremos en lo que ya hemos trabajado en el curso de ecuaciones diferenciales 1. Es decir, podemos considerar la solución más general a esta ecuación diferencial, que estaría dada por la siguiente expresión. Phi de x va a ser igual a un producto de un coeficiente a por la función exponencial con este argumento positivo, más el producto de coeficiente b por la función exponencial con este coeficiente ahora con signo negativo, donde hemos hecho que alfa sea igual a b al cuadrado. Ahora tendremos que ocupar las condiciones de frontera para la función psi de x en los puntos x igual a 0 y en x igual a. De tal manera que encontraríamos que en phi evaluado en x igual a 0 tendríamos que
a más b sería igual a 0, por lo tanto el coeficiente b va a ser igual al negativo del coeficiente a. Para la segunda condición, psi evaluada en x igual a, tendríamos esta suma, donde a multiplicada por la función exponencial con este argumento, más b multiplicada por la función exponencial con el negativo de este argumento, tiene que ser igual a 0. Tenemos que ocupar estos resultados de la siguiente manera. Sustituimos b igual a menos a en la segunda ecuación, lo que nos lleva a lo siguiente. Estaríamos encontrando que la función psi evaluada en x igual a tendría que ser igual al producto de este coeficiente a por esta diferencia de las funciones exponenciales, y esto a su vez sería igual a 0. Para que esto sea igual a 0, haciendo a un lado el caso trivial donde a es igual a 0, estaríamos encontrando que la función exponencial con argumento positivo tendría que ser igual a la función exponencial con el argumento negativo. Aprovechando y recurriendo nuevamente a las propiedades de la función exponencial, estaríamos encontrando que la función exponencial con argumento 2 por i por b por a tendría que ser igual a 1. Con este resultado tenemos entonces oportunidad de presentar lo siguiente, porque recuerden que estamos ocupando la función exponencial, podemos manejar mediante la identidad de Euler, precisamente para expresar una función trigonométrica. Entonces tendríamos con ese resultado lo siguiente. Estaríamos encontrando que en términos de la función seno con argumento 2 por b por a tendría que ser igual a 0, y en su caso también el coseno con este mismo argumento 2 por b por a tendría que ser igual a 1. Precisamente con este resultado estaríamos encontrando que b por a tendría que ser un múltiplo de n por p. Y de esta forma estaríamos encontrando que los valores propios para este problema de una ecuación diferencial con un operador sería que los alfa n tendrían que ser igual a n cuadrado por pi al cuadrado entre a al cuadrado. Y también podemos demostrar que, más bien la conclusión sería que las funciones propias serían las siguientes. Las funciones phi de n, donde n sabemos que para cada función tendríamos un correspondiente valor propio, sería igual a este coeficiente a por el producto de la diferencia de estas exponenciales, una con un argumento positivo y la otra con un argumento negativo. Y podríamos considerar que ya hemos respondido al ejercicio, al inciso 1, pero también podemos dar un paso todavía más, abreviando esta expresión en términos de una identidad de Euler, y entonces la respuesta completa y la respuesta que esperaríamos por parte de ustedes en un ejercicio similar sería la siguiente. Los valores propios estarían dados por esta expresión, mientras que las funciones propias phi de n tendríamos que serían igual a un coeficiente valor propio Cn por el seno de la función seno con este argumento. Por eso lo dejamos aquí marcado para que sea la respuesta al inciso 1. Y también podemos hacer una mención sobre el espectro de los valores propios para este operador a dado por el negativo de la derivada de segundo orden con respecto a x. Y podemos decir que este espectro es discreto, ya que tanto los valores propios como las funciones propias dependen de un número discreto n. Y de esta forma hemos ya dado respuesta al primer inciso. Bien, para resolver el inciso 2 necesitamos revisar que la normalización de las funciones psi de n sería la siguiente. Precisamente buscamos que esta igualdad, donde tenemos del lado izquierdo el valor unitario y del lado derecho tendríamos la correspondiente descripción de la normalización, es decir, tomamos el cuadrado de nuestra función, tendríamos aquí cn al cuadrado por la integral de 0 a del seno cuadrado con este argumento n por pi por x entre a. Y para resolver esta integral ocupamos una correspondiente identidad para expresar el seno cuadrado, de tal manera que tendríamos este factor cn al cuadrado entre 2 multiplicado por la integral de 0 a, en donde tenemos ahora el 1 menos coseno. Para poder simplificar, tomamos del coseno al cuadrado, podemos tomar en el argumento 2n por pi por x entre a. Y esta integral ya sabemos qué valor obtendríamos. De hecho, ustedes no tendrían ningún inconveniente en resolver esta integral, y estaríamos encontrando precisamente que la unidad tendría que ser igual a cn al cuadrado entre 2 por a. De tal manera que podemos resolver para cn y estaríamos encontrando que
el valor del Cn tendría que ser idéntico a la raíz de 2 entre a. Por lo tanto, ya las funciones propias normalizadas tendrían esta expresión. Las phi de n de x serían igual a este producto, raíz de 2 entre a por la función seno con argumento n por pi por x entre a. Por último, para estimar el valor de probabilidad en esta región donde x es mayor que 0 y menor que a2, el valor de probabilidad estaría dado por la siguiente expresión. Tendríamos que considerar el producto de 2 por a por la integral de 0 a entre 2 del seno cuadrado con este argumento. Nuevamente desarrollamos mediante una identidad el argumento del seno cuadrado y tendríamos ahora esta nueva integral que es más fácil de resolver. Tenemos un factor de 1 entre a por la integral. Acabamos precisamente de revisar cuál sería el valor de esta integral entre los corchetes, de tal manera que llegaríamos al valor de 1/2. Entonces, este es el valor de probabilidad que se nos solicita en el ejercicio. Y aquí también podríamos confirmar efectivamente que este valor ya lo estábamos esperando, ya que si consideramos la probabilidad total, sabemos que un valor de probabilidad está definido como un valor entre 0 y 1, y la probabilidad total sería 1, porque si tomamos ahora el intervalo, perdón, el intervalo desde 0 hasta a del cuadrado de las funciones de onda psi n, tendría que ser igual a 1. Como estamos tomando el valor de la mitad del intervalo, a medios, entonces en correspondencia el valor de probabilidad es de 1/2. De esta forma concluye el tercer ejercicio de esta sesión y con ello también recuerden que estamos haciendo el cierre del tema 3, bases completas y ortogonales. De tal manera que ya en la siguiente semana comenzaremos con el tema 4, que ya nos enfocaremos propiamente al manejo, estudio y análisis de las funciones especiales. Bien, esperemos que este video les sea de utilidad tanto para los ejercicios de la semana como para la tarea de examen que ya se presentó el día de hoy. Les pedimos gentilmente que nos apoyen dejándonos su like, se suscriban al canal, nos recomienden y recomienden el video, porque recuerden que este video finalmente tiene la intención de apoyar este curso de matemáticas avanzadas de la física y con ello pues también nos da la oportunidad de seguir generando contenido. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.